Amén, mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos aquí a la palabra. Eh, Bienvenidos a todos aquellos que se conectan también de otras naciones, de otros pueblos. Que sea Dios bendiciendo sus hogares, sus familias. Amén. Amén. Dios eh, ha puesto en mi corazón que hablemos sobre, sobre la maldad y lo engañoso que es muchas veces el corazón del hombre. Amén. Eh, Si bien es cierto, en la palabra eh, Cristo hablaba con los discípulos y les decía que la maldad del hombre se incrementaría. Amén. Y es algo que vemos hoy en día. La maldad del hombre se ha incrementado. La maldad del hombre ha aumentado y cada día vemos que el hombre eh, tiene menos compasión, menos piedad, y vemos cómo se levantan los unos contra los otros. Vemos cómo se levantan eh, los hijos contra los padres y los padres contra los hijos, y vemos muchos conflictos entre las familias, muchos conflictos entre amigos cercanos, y muchas veces hasta se presentan conflictos hasta dentro de la misma iglesia por pensamientos o por opiniones. Y Dios quiere traernos a entender que nosotros tenemos que aprender a morir a muchas cosas, aprender a morir a nuestros pensamientos, aprender a morir a nuestros sentimientos, a nuestros deseos, a tantas cosas que tenemos que aprender a morir porque muchas veces somos obstinados y nos cerramos en nuestros pensamientos, nos cerramos en que queremos opinar y solamente lo que se diga es lo que es, ¿sí? Y muchas veces nos cerramos a este tipo de cosas. Y Dios nos está llevando por un proceso por el cual debemos entender que tenemos que aprender a morir a nuestro ego, ¿sí? A morir a ese tipo de cosas que nosotros creemos que es lo correcto, pero muchas veces no es lo correcto, ¿sí? Y muchas veces, ¿qué ocurre? Que pasa este tipo de situaciones por el orgullo, por la altivez que tenemos, eh, o por simplemente por no querer dejarnos enseñar, ¿sí? Y muchas veces salimos en conflictos. Amén. Y Dios me traía a estos temas debido a que la maldad del hombre se ha incrementado. Y de dónde ha nacido la maldad del hombre? Nace de la naturaleza pecaminosa que tenemos. ¿Mm? Nuestra naturaleza es carnal, nuestra naturaleza es una naturaleza en la cual nosotros tenemos que morir día tras día. Amén. ¿Por qué? Porque mira lo que le ocurría a Eva allí en el Edén. Vamos a ir allí a Génesis. Amén. Vamos a la palabra. Génesis capítulo 3, cuando Eva entablaba una conversación con la serpiente. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que él le preguntó a la mujer, la serpiente le pregunta a Eva, le dice, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió, podemos hacer, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Amén. Ocurre que Dios les hablaba aquí a Eva cierto, a Adán y a Eva, les hablaba sobre la situación espiritual. ¿Mm? O sea,
les decía, cuidado con el pecado. Si tú haces esto, puedes morir espiritualmente, ¿sí? O sea, y allí el fruto, ¿cierto? Era que no tocaran el árbol prohibido, ¿cierto? Ese árbol que estaba en medio del jardín. ¿Por qué? Porque los llevaría al pecado. Amén. Y entonces, como la serpiente que era la astuta, les dijo, ah, sí, con que Dios les ha prohibido que no toquen este árbol, que no coman de este fruto. Y, y Eva le decía claramente, no, no podemos comer porque Dios nos lo dijo. ¿Mm? Dijo que ni lo tocáramos porque podríamos morir. ¿Mm? Y entonces mira lo que dice acá en el versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe cuando ustedes coman de ese árbol, comerán todo mejor. Serán como dioses porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. O sea, había maldad, ¿cierto? En este espíritu que era simbolizado como la serpiente, o sea, Satanás. Amén. ¿Y qué nos dice Dios? No peques, ¿cierto? No, no. ¿Y qué es el pecado? Entonces, no murmures, no entres en contiendas, no entres en chismes, no entres en lujuria, ¿cierto? No, no mientas, no mates. Y entonces el hombre que ha hecho últimamente, ¿m? El diablo llega y le dice, hazlo, puedes ir allí, estar con uno, con otra, ¿cierto? Puede juntarse mujer con mujer, hombre con hombre, y no va a hacer nada, no va a pasar nada, te dice el enemigo. ¿M? Y así pasaba aquí con Eva. El enemigo le estaba diciendo y le estaba endulzando el oído. ¿Para qué? Para que fuera hacia el pecado. Y entonces el enemigo es astuto y sabe por dónde meterse cuando nosotros somos débiles en algún aspecto. Y nos ocurre que de pronto hay uno que sea más débil hacia el aspecto del dinero, hay uno que sea más débil hacia el aspecto de pronto del alcohol, de la droga. Y entonces el enemigo llega y te dice, ve, pero mira, aquí te tengo esto, ven, cógelo, no te va a pasar nada. Y así como le dijo a la mujer, con seguridad no morirás porque lo vas a disfrutar. Con seguridad no te va a pasar nada. Incluso Dios sabe que lo estás haciendo. Si tú fumas, si tú bebes, si tú fornicas, si tú adulteras, si haces esto, si haces aquello, el enemigo te va a decir, Dios sabe que lo estás haciendo y te va a perdonar después. ¿Mm? ¿Y cuántos se quedan allí encarcelados haciendo lo malo? ¿Y cuánto costó esta desobediencia de Eva? ¿Mm? ¿Cuánto costó haber tocado el árbol del fruto prohibido? ¿Cuánto costó haber desobedecido? ¿Mm? Y mira, Dios nos habla y nos dice, es verdad, Eva falló, Adán falló, cada uno de los que está aquí hemos fallado. ¿Mm? Pero eso no quiere decir que esa condición te va a dejar allí, sino que Dios quiere que tú salgas de esa condición y reconozcas que has fallado, que has pecado y que debes continuar el camino hacia Dios. Amén. Entonces, la serpiente se acerca a ti suavemente y si eres débil, sabe por dónde meterse. Sabe que vas a flaquear, sabe que cuando flaquees y cuando caigas no vas a querer ni volver a la iglesia. ¿Mm? Cuando flaquees y digas, sí, he fallado, pero no me siento digno, no me siento que pueda volver porque le fallé a Dios, no quiero verle la cara a los hermanos, no quiero que nadie me juzgue, no quiero que nadie me diga nada.
Y muchos han dejado la iglesia por esto, en vez de arrepentirse, en vez de realmente decir, Dios, soy débil en esto, soy débil en este aspecto, quiero ser fuerte ante esta tentación, quiero ser fuerte ante esto que me tiene cautivo. ¿Mm? Ya no quiero murmurar más, ya no quiero entrar en conflicto más, ya no quiero ser esa persona que es orgullosa, esa persona que es imponente ante los demás. No quiero ser así. Quiero que tú me guíes, quiero que tú me lleves, que tú me levantes. Y mira lo que decía acá, ¿cierto? En el versículo 6 le decía, eh, cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daban eran buenos para comer y que además de ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar. Tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella le dio y él también comió. ¿Mm? Y mira lo que ocurre. El enemigo te va a tender un tapete rojo hacia el mundo y te va a decir, aquí hay fama, aquí hay lujos, aquí hay riquezas, aquí hay muchas cosas en el mundo. ¿Por qué te privas de lo tuyo? ¿Por qué te privas de tus deseos? ¿Por qué te privas de querer hacer las cosas en este mundo? Y esa es la idea que vende el enemigo hoy en día. Y a la juventud le vende esta idea. A los ancianos, a todo el mundo le está vendiendo la idea de que, ¿y por qué no disfrutas tu vida? ¿Qué haces tú detrás de un Dios? Y así te trata el enemigo, de queriéndote llevar por el camino incorrecto. ¿Mm? Y entonces muchos comienzan a ver a Dios como que como una religión. ¿Mm? Cuando Dios sobrepasa todo entendimiento del pensamiento del hombre, cuando Dios sobrepasa todo pensamiento de lo que es realmente el concepto de la religión. ¿Mm? Porque Dios es vivir una vida dedicada a Dios, ¿cierto? Dios es el que nos creó y nos creó para qué? Para alabarle a Él, para exaltarle a Él, para vivir una vida plena y llena en gratitud a Él, porque si vivimos para Él, comenzamos a comprender que somos libres en verdad, que somos libres de estar en una cantina, que somos libres de estar por allá de pronto en lujuria, en fornicación, en tantas cosas que el enemigo quisiera vernos cautivos. ¿Mm? Por eso, en Proverbios capítulo 12, versículo 9, versículo 10, dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. ¿Mm? ¿Y cómo es el corazón de los impíos, de los que no han reconocido a Dios, de los que no han querido dejarse guiar por Dios? Es cruel. Mientras que Dios nos ha venido enseñando qué es la justicia, qué es el amor, qué es servirle a Él. Y cuando comenzamos a comprender que Dios nos quiere como sus hijos para servirle a Él, para adorarle a Él, comenzamos a comenzar a entender que, cuál es el valor que Él ha depositado en nuestras vidas y en cada cosa que Él ha comenzado a darnos, porque comienza Él a proveer para nuestras vidas. Amén. Comienza Él a proveer para los hogares la comida, la cena, comienza Él a proveer. Amén. Entonces, por eso es que acá en el versículo 10 de Proverbios del capítulo 12 dice, el justo cuida de la vida de su bestia, o sea, de su ganado, de todo lo que Dios ha comenzado a darle al justo. Dios, el justo comienza a quedarte, a generar un valor porque sabe que Dios lo ha recompensado por su rectitud. Amén. Entonces, dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue
a los vagabundos es falto de entendimiento. ¿Mm? Entonces, Dios dice, trabaja, ¿cierto? Vive la vida para Dios. Entonces también te está diciendo, trabaja para el reino. ¿Mm? Y recibirás y te saciarás, porque recibirás que el pan de vida. ¿Mm? Más el que sigue los vagabundos, más el que sigue el camino que el enemigo ha querido tenderte y te desvías, estarás falto de entendimiento. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a decir, ¿cómo veía Eva el árbol allá? Lo veía hermoso, ¿cierto? Lo veía, uy, qué árbol tan lindo. Y me gusta mucho que irradia sabiduría, ¿cierto? Y el enemigo te va a decir, si tú te vienes por aquí, para el mundo, te voy a dar entendimiento de las cosas que no has visto porque estás allá en una religión. Y ese es el concepto que te está vendiendo el enemigo y tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchos se están desviando. ¿Mm? Y los que han estado aquí en la palabra, que los que han estado aquí concentrados y han estado leyendo la palabra, los que han estado orando, los que han estado intercediendo, Dios les ha dado un entendimiento para que vean cuál es la situación actual del mundo, para que vean qué es lo que está ocurriendo en las naciones y cuáles son las señales de lo que está ocurriendo. Amén. Entonces, mucho cuidado con las trampas que está teniendo el enemigo. Amén. Por eso vamos a ir allí a Habacuc, capítulo 1, versículo 4. Amén. Dice la palabra, dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. ¿Mm? Entonces, después de que Adán y Eva salieron allí del jardín del Edén, pasaron muchas cosas, ¿cierto? Tuvieron que pasar José, ¿cierto? Abraham, eh, Moisés para hacer las tablas de la ley, todo esto, Josué, y hasta llegar a los tiempos de, de Jesús y, y hacer un nuevo pacto con su pueblo. Amén. ¿Por qué? Porque la ley era debilitada. ¿Mm? Lo que Dios había eh, pactado allí con el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés bajo la ley no se cumplía, ¿sí? Y el hombre era necio, el hombre seguía en su maldad. Y por eso es que en la misma palabra dice, engañoso es el corazón. Nosotros tenemos tantas cosas en el corazón que nosotros muchas veces decimos, "Ah, yo soy fuerte, yo estoy firme en el espíritu, yo estoy firme acá, ¿sí? Y muchas veces flaqueamos en unas cosas. ¿M? Y nosotros muchas veces flaqueamos y decimos, Dios mío, sí, perdóname porque no pensé que fuera a hacer eso, no pensé que fuera a fallar, no pensé que de mi boca salieran esas palabras. ¿M? Y es lo que ocurre en muchas ocasiones porque nosotros muchas veces nos dejamos llevar por la ira, ¿m? Por la contienda y muchas veces nos cerramos en muchas cosas. ¿Y qué? Y entonces dice acá, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. ¿Mm? Y hoy en el mundo, ¿qué vemos? Que los que están en el poder, los que tienen fama, compran hasta los jueces, compran justicia con dinero, así sean personas que hayan hecho maldad. ¿Mm? ¿Y cómo está el corazón del hombre hoy en día? El corazón del hombre hoy en día está lleno de maldad, unos matándose con otros, unos robándoles a los otros. ¿M? Y vemos en las noticias esto, noticias de sicariato, que llegan y matan a personas por una deuda, que llegan y matan a una persona simplemente porque por robarle un celular, lo que ocurrió hace poquitico, que mataron a una niña, ¿sí? Y muchas veces esas niñas son violadas, son abusadas y la maldad del hombre se ha incrementado tanto. ¿M?
Por eso muchas veces se dice que se juzga mejor al injusto que al justo. ¿M? Y eso ha venido ocurriendo. Por eso es que muchas veces el justo ya a veces ni siquiera quiere pelear porque dice, no, pero ¿para qué peleo si la justicia de este mundo se encarga de hacer todo lo malo? ¿M? Porque nosotros tenemos un Dios que nos respalda. Amén. Tenemos un Dios que está detrás de nosotros y va guiándonos, nos va diciendo, así el hombre haga lo malo, yo te respaldaré. Amén. Por eso es que acá dice, por lo cual la ley es debilitada y y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que caminan por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede la justicia y la dignidad. ¿Mm? Sus cabellos, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán. ¿Mm? Terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. ¿Mm? Y muchas veces todo esto es porque por causa del juicio que viene por parte de Dios sobre las naciones. Amén. ¿Por qué? Porque el pueblo y el hombre no ha obedecido la voz de Dios. Seguimos muchas veces en lo mismo. ¿Mm? Y nosotros muchas veces, eh, hablo también de nosotros como iglesia y como pueblo, muchas veces decimos, sí, Padre, corrígenos, ayúdanos, pero muchas veces seguimos en lo mismo. Se nos olvidan muchas veces las palabras que salen por nuestra boca. Entonces, por eso nuestro corazón nos engaña, porque nosotros muchas veces actuamos con un sentimiento, con una emoción, pero al rato, cuando salimos de la reunión, cuando salimos de el lugar donde estábamos reunidos, se nos olvida lo que hablamos con Dios. Y Dios quiere que esas palabras que hablamos con Él sean sinceras, que sean unas palabras que realmente nos lleven a tener una entrega total. Amén. Una entrega a que Él sea el que nos restaure, que Él sea el que nos lleve aún más a su presencia, a su palabra. Amén. ¿Por qué? Porque si no viene el trato sobre nuestras vidas y nosotros muchas veces seguimos pecando, seguimos en nuestra vida común como si no pasara nada y decimos, ah, ¿yo para qué hago caso de esto si mi vida es normal, si sigue siendo igual? Y no hacemos caso a las cosas de Dios. ¿Mm? Entonces, por eso es que vemos que la ley muchas veces se ha debilitado y ha favorecido a quién, a los enemigos. Y mira lo que le decía eh, Jesús aquí eh, en el capítulo 3, en Lucas capítulo 13, versículo 1. Dice, en ese mismo tiempo estaban allí algunos que contaban acerca de los Galileos, cuya sangre, eh, dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, a estos Galileos les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, cierto? Eh, ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran pecadores, eran más pecadores que todos los Galileos? Entonces, muchas veces nosotros creemos que
una persona es mucho más pecadora porque falló, o porque mintió, o porque hizo tal cosa. ¿Mm? Y Dios nos está diciendo, ¿tú crees que son más pecadores ellos que los demás? ¿Mm? Entonces dice acá, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pareceréis igual. O sea, todos tenemos que ir a ¿qué? Al arrepentimiento. Todos tenemos que ir a arrepentirnos de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de lo que sentimos, porque muchas veces hay rencor, hay algo que hay guardado dentro de nuestro corazón y no lo queremos soltar, no queremos que Dios nos ayude, sino queremos aferrarnos. Muchas veces tenemos un resentimiento hacia alguna persona y esa persona, cuando la vemos, ay, yo no quiero ni que me hable, yo no quiero que esa persona ni me toque. ¿Sí? Y entonces, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está realmente el arrepentimiento? ¿Mm? ¿Dónde está realmente lo que decimos con nuestras palabras y que no estamos haciendo? ¿Mm? Entonces dice acá, os digo no antes, si no os arrepentís, todos pa- pareceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pareceréis igualmente. O sea, si nosotros creemos que muchas veces eh, Dios nos ha traído a un lugar para concentrarnos y buscar de Él y leer su palabra y orar. Pero si nosotros seguimos actuando en la misma situación, que no soltamos el pecado, que no soltamos y seguimos creyendo que todo va a estar bien y que los demás están mal, ¿cuál es el final que nos espera? Vamos a estar igual porque estamos pecando igualmente, porque tenemos un resentimiento, tenemos algo guardado en nuestro corazón y Dios quiere que cada uno suelte, que cada uno comience a decir y reconozca, sí, Padre, yo reconozco que tengo un resentimiento sobre Julanito, sobre esa hermano, sobre esa hermana. Reconozco que he fallado, que siento un resentimiento sobre mis padres, que siento un resentimiento sobre mi madre y siento que no puedo más, ¿sí? Y es allí cuando realmente reconocemos nuestra condición. Por eso Dios quiere que haya un arrepentimiento sincero. Porque que realmente cada uno de nosotros no estemos allí pensando que estamos allí de pronto creyéndonos más que los demás por estar en un lugar, ¿sí? O por tener más conocimiento de la palabra, porque mira lo que le pasaba allí a los fariseos. Creían que sabían toda la ley, creían que sabían toda la palabra, pero estaban fallando y estaban errados en qué, en sus pensamientos. Y por eso tuvo que venir Jesucristo a destapar todo lo que ellos estaban haciendo. ¿Mm? Amén. Entonces, cuando viene Jesucristo, Él comienza a, ¿qué? A mostrarse a las naciones, comienza a mostrarse y comienza a mostrar el verdadero reino de Dios. Amén. Comienza a mostrar realmente lo que es vivir para Dios. Amén. Entonces, acá dice en Amós, dice, vamos a ver el capítulo 5 versículo 14 dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Amén. Entonces, eh, vemos que lo que Dios nos está hablando es que tenemos que buscar primeramente lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Permanecer en su palabra, permanecer en el Espíritu. Amén. Seguir sus consejos. Amén. Aprender a reconocer que nosotros, en nuestra condición,
Y en esta vida estamos en una naturaleza natural, una naturaleza que es pecaminosa, que tiende a que hacia nuestras emociones, hacia nuestros deseos. Y entonces tenemos que decirle, Dios, yo sé que soy hombre, yo sé que tengo debilidades, sé que puedo fallar, pero quiero que tú me fortalezcas. Quiero buscarte primeramente a ti, buscar lo bueno, porque de mí nada sale bueno. ¿Mm? Si dejo que la carne me gobierne, ¿qué va a salir de mí? ¿Mm? ¿Qué va a salir? Maldad, va a salir malos pensamientos, va a salir de pronto malas palabras. Y eso es lo que nos está haciendo ver Dios en estos momentos. ¿Cómo sería tu condición si estuvieras en lo natural? Pero te he sacado de lo natural para que vivas lo espiritual, ¿m? Para que sepas cuál es mi palabra, para que sepas cuál es la condición del hombre y para que sigas buscando lo bueno. Amén. Día tras día viene prueba, día tras día vienen situaciones difíciles y día tras día vienen condiciones en las cuales nosotros quisiéramos ya no continuar, ya no quisiéramos eh, permanecer, sino que quisiéramos dejar todo e irnos, ¿m? Y desaparecer. Y entonces Dios nos dice, permanece, permanece porque yo te he llamado para que hables de mi reino. Amén. Te he enseñado, ¿por qué? Porque el pueblo ha menguado. Te he enseñado porque la condición de la iglesia también ha menguado. Y son muy pocas las iglesias las que hablan con verdad. Son muy pocas las iglesias donde se mueve realmente el Espíritu de Dios. Y entonces Dios dice, buscad primeramente lo bueno y no lo malo, para que viváis. Amén. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís, aborreced el mal. Amén. Llamad el bien. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros y siempre Él nos ha venido acompañando y el hombre muchas veces se olvida de las palabras y las promesas de Dios. ¿Qué ocurría con el pueblo de Israel allí en Egipto? Y cuando Dios los sacó de Egipto, ¿qué ocurría? Si había una promesa sobre el pueblo se olvidó de las promesas de Dios. ¿Mm? Se olvidan y nos olvidamos de las palabras de Dios. Porque a nosotros nos pasa que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Escuchamos la palabra ahorita y le decimos, sí, Padre, ayúdame. Y al día siguiente se nos olvida. Por eso es que Dios nos llama aquí a leer la palabra y a ser constantes en la palabra. Amén. A ser constantes en la oración. ¿Mm? Mira lo que dice aquí en Zacarías capítulo 7 versículo 8. Versículo 8. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la vida, a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni a ninguno, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Amén. Porque el enemigo es astuto y te va a decir, mira ese hermano, está ya lleno de dinero y no comparte ese muchacho. Ese muchacho allá tiene riquezas y no, ¿cierto? Y el enemigo te va a llenar de qué? De odio, o de pronto te va a llenar de envidia. ¿M? Y tenemos nosotros que aprender a morir a nuestros deseos carnales. ¿M? Y por eso dice, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad. Y muchas veces el que vemos por allá caído, que le cuesta a veces levantarse, lo juzgamos el triple, lo juzgamos con más severidad. ¿M?
Y muchas veces hay hermanos o hay gente que se ensaña y la coge contra alguna persona y allí, ¿cierto? Por eso que Dios dice que tengamos cuidado con qué, con la lengua, con lo que hablamos, ¿m? Porque es que ahí, cuando le damos libertad a la lengua para que hable, ahí es detrás de eso, ¿quién está? El enemigo está ahí diciéndote, y di esto, y di aquello, y te está, ¿qué? Influenciando para que hagas cosas malas, para que no hagas las cosas que son de rectitud, sino que te está diciendo, llévala, ¿por qué? Por este lado, por aquí, para que llegas a tu hermano y lo que no estás viendo es que estás realmente maltratando a tu hermano y el corazón de tu hermano. ¿M? Lo que no estás viendo es que estás de pronto alejando a esa persona más de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos decimos ser de Dios, decimos seguir el camino de Dios y cuando hacemos este tipo de cosas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Apartar a los demás del camino. ¿M? Porque estamos diciendo, yo soy cristiano, yo sigo a Dios, pero estoy hablando mal de este hermano. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Apartándolo del camino porque él está viendo un mal testimonio. ¿M? Por eso es que Dios nos está diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. ¿M? No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Ninguno piense mal en, en su corazón contra su hermano. Dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y eso nos ocurre a nosotros muchas veces. Tapamos nuestros oídos para no escuchar, para decir, sí, sí, está bien, pero no atendemos el consejo, no atendemos la palabra de Dios, ¿cierto? O la leemos, la escuchamos, pero no la aplicamos. Y Dios quiere que apliquemos la palabra en nuestras vidas. Amén. ¿Y cuánto cuesta, cierto? Muchas veces aplicar porque no queremos reconocer que estamos fallando. ¿Mm? ¿Qué, qué le ocurre a un alcohólico cuando le dicen, deja de tomar, deja de, que eso no te hace bien? ¿Mm? Y que llegue el consejo de parte de Dios y el hombre sigue allá en su alcoholismo. Él va a decir que no, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer? Va a cerrar sus oídos porque él está ciego por su pecado. ¿Y quién está detrás de eso? El enemigo, así como estaba allí cautivando a Eva. Y entonces dice acá, pero no quisieron escuchar y antes volvieron su espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos. Para no oír las palabras que Jehová, Dios de los ejércitos, enviaba por su espíritu. Por medio de profetas, primero vino, por tanto, gran enojo por parte de Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que ha venido hoy en día sobre las naciones. Ha venido juicio sobre las naciones, ha venido trato. ¿Mm? Y el hombre cómo sigue haciendo de las suyas, haciendo de lo suyo, porque quiere seguir creyéndose a nivel de Dios. Y eso fue lo que le dijo la serpiente a Eva, serán como dioses. ¿Mm? Fíjese cómo se cree el hombre hoy en día, como un dios, que puede comprarlo todo, que puede tenerlo todo, ¿mm? Que puede generar vida allí con la ciencia. ¿Cuántas cosas no tiene en el pensamiento el hombre? ¿Mm? Y dice acá, vamos a ir allí a Lucas, eh, a Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56, dice, la palabra dice, eh, Jesús le enseñaba allí a la multitud y le decía a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. ¿M? Y cuando sopla el viento del sur, decís, haga calor. Y así lo hace. Y dice en el versículo 56, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo, ¿cierto? Entonces,
nosotros muchas veces nos concentramos en lo que ocurre en la situación o en el momento. Nos concentramos en lo que ocurre de pronto en las noticias, en lo que hace el hombre, pero no estamos viendo los tiempos que se están cumpliendo. ¿M? Y no estamos viendo quién es el que nos está hablando. Entonces tenemos que tener un oído espiritual, unos ojos espirituales para poder ver lo que está ocurriendo en las naciones. Amén. Por eso es que él le decía a la multitud, ustedes ven allí la nube oscura y con eso ustedes distinguen que va a llover. Ustedes ven que el viento sopla, ¿m? y, y saben que va a hacer calor. ¿M? Pero ustedes me ven a mí, dice Jehová, y ven lo que he hecho sobre las naciones y no saben distinguir quién es el que les habla, no saben distinguir quién es el que les aconseja, quién es el que los guía. Y entonces nosotros tenemos que tener esos sentimientos espirituales, esos sentidos espirituales tan agudos, tan afinados conforme a la palabra de Dios para escucharlo, para ser guiados por Él, para atender su voz y saber que sin Él nosotros no somos nada, porque nosotros sin Él estaríamos fuera del camino y estaríamos en nuestra naturaleza carnal, allí en el pecado. Amén. Entonces, tenemos que aprender a reconocer tantas cosas, tenemos que aprender a reconocer que, eh, que sin Dios nuestra vida no tiene sentido. Amén. Que sin Dios nuestro caminar estaría en el mundo y estaríamos lejos de la verdad. ¿Mm? Amén. Entonces, vamos a ir allí a la última cita que Dios me ha dado y es Marcos capítulo 10 versículo 17. Amén. Dice, al salir él, o sea, al salir Jesús de allí en el lugar donde estaba para seguir su camino, vino uno corriendo, vino una persona de la multitud corriendo y le dijo, y se inclinó ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, no me llames bueno, ninguno hay bueno sino solo uno, y es Dios, el Padre. Amén. Entonces dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Y entonces Dios nos está diciendo que hay un árbol, ¿cierto? Que en el mundo se ve muy frondoso, se ve muy bonito, y es el árbol del pecado, y el enemigo es el que te está diciendo, ven, coge de este árbol, así como le decía a Eva, y toma este fruto que tú vas a tener todo el poder de este mundo. Y se lo dijo a Jesús también, ¿no? Cuando lo llevó allá al desierto, cuando lo llevó allá a mostrarle todos los reinos del mundo, y le decía, ¿cierto? Que la que haga que dejara de hacer el ayuno, que dejara de hacer lo que estaba haciendo, que era el propósito de Dios, y que le daría el reino, todos los reinos de este mundo. Y eso es lo que muchas veces te va a decir el enemigo. Aquí te tengo tantas cosas para darte en el mundo, y si dejas de seguir a Dios, puedes disfrutarlas. ¿M? Y esos son pensamientos que el mundo, que el hombre ha insertado también en qué, en su corazón. ¿Por qué? Porque se ha dejado cautivar por el enemigo. ¿No? Y Dios quiere una liberación y una restauración de su pueblo. Quiere que nosotros seamos libres. Por eso es que Él dice acá, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Mm? Entonces, Dios ya nos ha dado ¿qué? Una enseñanza por donde debemos caminar, una enseñanza de qué es lo bueno, de qué es lo malo, ¿cierto? De qué es lo que es de Dios. ¿M? Y qué es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, porque el enemigo quiere
aprisionarnos. ¿Mm? Quiere encarcelarte y si te dejas llevar por el enemigo, cuando te des cuenta vas a estar en una cárcel. ¿Mm? ¿Cuántos se dejaron llevar por el enemigo solamente por una emoción, por querer probar de pronto el cigarrillo, por querer tomarse un trago de aguardiente o de whisky, y solamente por querer probar quedaron allí en una prisión espiritual? ¿Mm? Entonces, tenemos que aprender a discernir, amén. Tenemos que aprender a ser guiados por Dios. ¿Para qué? Para no dejarnos llevar. ¿Mm? Y si tenemos algo guardado en el corazón, decirle: Dios, libérame, sáname, restáurame. Ya no quiero guardar esto, no quiero guardar resentimientos, no quiero guardar eh, malas palabras. Amén. Y Dios nos lleva de proceso en proceso. ¿Por qué? Porque es un camino por el cual nosotros debemos recorrer. ¿Para qué? Para alcanzar esa espiritualidad que Dios quiere de nosotros. Amén. Porque no somos perfectos, somos hombres y fallamos, pero Dios quiere que haya un arrepentimiento y que nosotros digamos: sí, sí, es verdad, he fallado. Dios, perdóname, porque soy débil, porque en mis fuerzas no puedo, en mis fuerzas es muy difícil luchar contra esto. Amén. Entonces, reconociendo que en nuestras fuerzas no podemos, Dios dice: yo te daré las fuerzas para luchar, te daré las fuerzas para resistir a ese pecado. Amén. Eva tenía que haber dicho: necesito fuerzas, Padre, ¿cierto? Quiero correr y correr a tu presencia porque no quiero dejarme sacar de la presencia de Dios. Amén. Y es lo que Dios quiere, que permanezcamos firmes en la presencia de Dios, día tras día, noche tras noche, minuto tras minuto, y que eh, si bien es cierto, nuestra carne muchas veces, cuando alguien se nos atraviesa de pronto en la calle y nos hace una zancadilla, nosotros no le decimos muchas veces: hermano, Dios te bendiga, sino: oiga, hermano, ¿usted qué le está pasando? ¿Por qué me hizo esto? ¿Cierto? Y nos ponemos a pelear, pero nosotros tenemos que aprender a lidiar con tantas cosas. Tenemos que aprender a lidiar. ¿Para qué? Para mostrar el Espíritu de Dios por medio de nuestras vidas. Amén. Entonces, esta es la palabra que Dios nos traía para ahorita, para la tarde. Damos la gloria a Dios por la palabra, porque nos permite reunirnos como su pueblo. Amén. Dios es bueno. Damos las gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú hablas, Señor, a nuestras vidas, porque tú hablas, Señor, a los corazones, Señor, porque tú quieres, Señor, una entrega sincera, Señor. Quieres que haya realmente corazones dispuestos, Señor, a buscar lo tuyo, corazones sinceros, Señor, que se postren ante ti, Padre, que realmente estén dispuestos a darlo todo por ti, Señor. Que realmente, Señor, reconozcamos, Señor, que somos débiles, que hemos fallado, que hemos pecado, Señor, porque muchas veces entramos en negligencia, Señor, y no reconocemos, Señor, que somos débiles. No reconocemos, Señor, que hemos fallado, sino que muchas veces, Señor, antes de reconocer, nos alejamos. Antes de reconocer, Padre, preferimos, Señor, irnos, Señor, hasta la misma iglesia, Señor. Por eso hoy te pido, Señor, que no haya ese espíritu en nosotros, Señor, sino que realmente, Padre, haya un espíritu de arrepentimiento, que haya un espíritu, Señor, de, de bondad, Señor, de misericordia, Padre, de amor, Padre. Llénanos de ti cada día más, llénanos de tu presencia, Señor, de tu fragancia, Señor. Lléname a mí, Señor, a cada uno de mis hermanos, llénanos más de ti, Señor. Que no flaqueemos, Señor, que resistamos, Señor, a los ataques del enemigo, Señor, que vienen día tras día, Señor. Oh, Padre Celestial, por eso, Señor, hoy venimos, Señor, a tu presencia. Nos acercamos a tu altar, Señor, para darte a ti la honra, la alabanza, Señor, porque tú eres bueno. Que haya un mover del Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, que cada uno de nosotros pueda sentirte, Señor, que a cada uno de nosotros, Señor, te abra la puerta del corazón, Señor, para que tú entres, Señor, y nos ayudes, Señor, a limpiar, Señor, todo lo que está mal, Señor, en nuestras vidas. Oh Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a limpiar, Señor, lo que está desorganizado, Padre. Ayúdanos, Señor. Si
nuestros pensamientos se han desviado, Señor. Ayúdanos a corregir, Señor, esos pensamientos, Señor. Si hemos pensado mal, Señor, del lugar, Señor, donde asistimos, Señor. Si hemos pensado, Señor, mal de donde vamos, Señor, de pronto a servir, Señor. Oh Padre Celestial, que no continuemos, Señor, con esas cargas, que no continuemos, Señor, con los malos pensamientos hacia los otros hermanos, que no continuemos, Señor, mal, Señor, de pronto pensando mal de nuestros propios familiares o amigos, Señor. Oh Padre Celestial, danos paz, Señor. Danos esa serenidad, Señor, esa tranquilidad que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Que haya amor, Señor, en nuestras vidas, que haya perdón, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Señor, a saber qué harías tú, Señor, cómo actuarías tú, Padre. Oh Padre Celestial, llénanos más de ti, llénanos de tu Espíritu, Señor. Hoy te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor, porque tú eres bueno. En tu nombre, Cristo, amén y amén. Que les bendiga a mis hermanos.